Bendiciones, hermanos, amigos, que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en este momento. El título del sermón de esta noche es una excursión apasionante. Y antes de comenzar, quiero que me acompañen en oración. Señor, que estás en el reino de los cielos, ten misericordia de nosotros. Porque ante tu grandeza, ante tu santidad, ante tu poder, ante tu pureza, ¿quién puede permanecer si no es por Jesucristo y las fuerzas que Él nos da? Pedimos que perdones mis pecados, que tú orquestes todo en este momento para que podamos ser guiados por tu Espíritu a la cruz. Y que desde allí, de una manera especial, tú desveles todas tus bellezas de tal manera que salgamos de aquí amándote más. Sé con nosotros nuevamente, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que me acompañen a lo que yo he llamado, como dije anteriormente, una excursión apasionante. Y le he llamado excursión porque haremos un recorrido, pero no con una imaginación alejada de la realidad, sino un recorrido por la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente es una excursión, sino que también es apasionante. Y le he puesto apasionante porque tiene como fin no entretenernos o divertirnos, sino hacer memoria de Jesucristo. Estudiar brevemente los sufrimientos que Él experimentó. Y para eso aquí está el profeta Isaías, quien va a ser nuestro guía a través de esta excursión apasionante. Acompáñenme por favor a Isaías 53, versículos 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y antes de comenzar nuestra excursión, hay dos cosas importantes que nosotros debemos llevar a lo largo de nuestro recorrido. La primera es que el siervo sufriente de Dios, del cual se habla en este pasaje, es el Señor Jesucristo. Y lo segundo que debemos llevar con nosotros a lo largo de esta excursión apasionante es que cuando se menciona nosotros, no se está refiriendo únicamente a la nación de Israel, sino a todo creyente. Así lo interpretó Pedro en 1 de Pedro 2, 21 al 25. Así que con eso, esas dos cosas nosotros deben acompañarnos a lo largo de nuestro recorrido. Bien, desde el comienzo de nuestra excursión, el profeta nos presenta algo como certísimo. El profeta nos presenta algo como que no hay duda alguna de ello. Y es que Jesús llevó, como dice el texto, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros decimos dentro de nosotros mismos, qué forma tan extraña, poco común de iniciar una excursión. No nos toma mucho tiempo llegar al lugar donde está Jesús y
y lo vemos allí siendo azotado. Llegamos al lugar donde está Jesús y lo vemos siendo herido, y llegamos al lugar donde está Jesús y lo vemos siendo abatido. Azotado viene de esa palabra que significa poner la mano encima, pero no para acariciar, sino para golpear, para castigar. Herido viene de la palabra que significa no golpear ligeramente, sino golpear severamente. Y abatido viene de una palabra que significa afligir o humillar. Y cuando nos acercamos a ese lugar donde está Jesús y se nos dice que Él está siendo allí azotado, herido y abatido, esos son términos que intentan darnos a entender los terribles sufrimientos hasta la muerte de Jesús. Al llegar al lugar donde está Jesús, escuchamos a Jesús mirando a los sufrimientos que inevitablemente tendría que soportar, decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Escuchamos a Jesús en ese lugar donde lo encontramos decirle a un traidor dentro de sus propios discípulos que habían pasado alrededor de 3 años con él: amigo, ¿a qué vienes? Mientras se acercan y le echan mano a Jesús y le arrestan, según Mateo 26:50. Vemos cómo Jesús es abofeteado injustamente por unos alguaciles mientras éste se encontraba ante el sumo sacerdote Anás, según Juan 18:22. Vemos cómo Jesús es escupido por los que le custodiaban, cómo se burlan de Él, cómo le vendan los ojos para que no pueda ver nada, y le golpean el rostro y le preguntan: ¿quién te golpeó? Volteamos la cara al escuchar al primer de los discípulos, Pedro, decir 3 veces o negar que conoce a aquel maestro al cual él le había prometido fidelidad, según Lucas 22:54 al 62. Entonces dirigimos nuestra atención a Jesús nuevamente y lo vemos allí siendo azotado, coronado con espinas, vestido con un manto púrpura, según Juan 19:1 al 3. Y para ser azotado, lo vemos allí a Jesús, cómo es despojado de sus ropas, cómo los soldados le quitan todo lo que Jesús tenía como ropa. Vemos a Jesús allí con sus manos extendidas, atado a un poste. Entonces, con látigos hechos de tiras de cuero con piezas de metal o huesos de animales que se clavaban en la piel y posteriormente se clavaban en los tejidos, vemos como 2 soldados golpean una y otra vez con esos látigos a Jesús en la espalda. Y lo vemos allí siendo azotado una y otra vez. Una y otra vez. Los látigos se clavan a su piel y siguen los azotes. Los látigos desprenden su piel y siguen los azotes. Los látigos se clavan a su tejido y siguen los azotes. Entonces el profeta nos dice, Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Las espinas con las cuales coronaron a Jesús se clavaban a él mientras él era golpeado en
la cabeza. Y el manto púrpura con el cual fue vestido hacía que cada respiración, hacía que cada movimiento de Jesús irritara y lastimara más sus heridas. En Gólgota vemos cómo Jesús es crucificado. Sus dos manos son traspasadas por dos clavos y sus pies con un clavo alrededor de media pulgada de diámetro. Es crucificado en una posición tal que algo tan natural como la respiración se convierte en una difícil tarea. Debido a los brazos extendidos y a todo el peso de un cuerpo que estaba colgando entre el cielo y la tierra, para respirar hay que empujar hacia arriba con los pies, lo cual significaba empujar contra la herida. Por eso se nos dice en la Biblia que los soldados quebraban las piernas de los crucificados para que los crucificados no pudieran empujar y así poder respirar. Al quebrar las piernas de los crucificados, ellos morían de asfixia. Vemos cómo Jesús inclina su cabeza, encomienda su espíritu y muere. Sí, Él está muerto. Sí, Él está muerto y está muerto de veras. Un soldado se acerca al cuerpo crucificado de Jesús, abre su costado con una lanza que posiblemente llega hasta los pulmones o hasta el corazón y sale de allí sangre y agua, según nos dice Juan 19:34. Ahora Jesús fue azotado, herido y abatido por Dios. Sí, es cierto que Herodes, es cierto que Pilato, es cierto que los gentiles y el pueblo de Israel fueron responsables de arrestar y crucificar a Jesús, pero en última instancia fue Dios mismo quien estaba detrás de todo ello. Fue Dios quien entregó a Jesús. Como alguien dijo, quien mató a Jesús no fue Judas, quien mató a Jesús no fueron los judíos, quien mató a Jesús no fue Pilato, quien mató a Jesús fue Dios. Y todo eso se confirma con las palabras del profeta en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Detrás de cada azote, detrás de cada herida y detrás de cada aflicción de Jesús, había un Dios con un ceño fruncido, había un Dios justamente airado por el pecado. Y he aquí el azote, la herida y la aflicción más dolorosa para Jesús. Se encuentra en Marcos 15:34, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, ese Dios del cual Jesús había dicho: conmigo está, no me deja solo el Padre, ahora lo ha dejado solo en ira. Y no habíamos escuchado a Jesús clamar a gran voz antes, pero con razón clama ahora de esa manera. Y es que Jesús está experimentando la esencia misma del infierno que nosotros tanto tememos, la separación de Dios. Oh, cuánta
maldad debe haber hecho este hombre? Somos tentados a pensar. ¿Qué tan grande es su pecado para que Dios lo trate así? Entonces el profeta nos mira y nos interrumpe y dice, no, esperen. ¿Ya se olvidaron de lo que les dije al principio? Además, como dice el versículo 9 de Isaías 53, Él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El profeta nos dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. No fue porque Él se rebeló contra Dios que fue traspasado. Fue porque nosotros nos rebelamos. Molido por nuestros pecados. No fue porque Él pecó contra Dios que fue roto en pedazos. Fue porque nosotros pecamos. Dios aquí, en estos sufrimientos, es el agente. Jesucristo es el objeto, pero tus pecados y mis pecados son la causa. Y sigue diciendo el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No fue por una buena conducta que fuimos nosotros reconciliados con Dios. No fue por nuestra buena conducta, sino porque Él pagó el precio. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue porque nosotros hayamos soportado algo, que hemos sido curados o salvados del pecado y del infierno, sino por su llaga. Jesús voluntariamente enfrentó el ceño fruncido de Dios para que tú y yo disfrutáramos su sonrisa. Jesús experimentó la mano de un Dios airado para que nosotros experimentáramos su abrazo, su perdón, su aceptación. Y en este pasaje, hermanos y amigos, encontramos lo que los teólogos llaman imputación. A Jesús se le atribuye nuestro delito y a nosotros se nos atribuye su justicia. Se transfiere nuestro pecado y castigo a la cuenta de Jesús y su obediencia y bendición se transfieren a nuestra cuenta. El profeta sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y la comparación que el profeta hace aquí no es con las cualidades encantadoras de las ovejas. La comparación que el profeta hace aquí es con una oveja necia que se aparta de su dueño. La comparación es con una oveja que se descarría y es incapaz de encontrar su camino de vuelta. Y aquí el profeta nos dice que todos nosotros fuimos como esas ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Y he aquí la raíz de todo pecado. El profeta dice, cada cual se apartó por su camino. Esta es la raíz de todo pecado. A mi manera, yo soy mi propia ley. Desde un corazón rebelde hacia Dios, decimos osadamente sí cuando Dios dice no, y decimos osadamente no cuando Dios dice sí. Dios, quien tiene derecho sobre nosotros,
nos traza el camino por el cual nosotros debemos andar y nosotros atrevidamente escogemos o decidimos andar por nuestro propio camino. Y lo que se espera entonces es que todos nosotros carguemos o suframos la consecuencia de nuestra rebelión. Eso es lo natural que se espera. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros le dijimos al dueño y juez de todo el universo en su cara no cuando él dijo sí y sí cuando él decía no. ¿Qué es lo que se espera que suceda ahora? Obviamente que carguemos nosotros con nuestro pecado, con nuestra rebelión. Pero qué sorpresa, qué sorpresa, que se sorprenda la tierra, que se sorprendan los cielos, que se sorprendan los ángeles, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado tuyo, el pecado mío y el pecado de todo aquel que se arrepiente sinceramente y confía en él como sustituto. El pecado que cometiste el mes pasado. El pecado que en la Santa Cena anterior confesaste a Dios y dijiste que no lo volverías a hacer y volviste a hacerlo. El pecado que cometiste hoy. El pecado que cometerás mañana. Ningún pecado demasiado pequeño para ignorar, ni pecado demasiado grande para no ser cargado. El pecado en su totalidad, Dios lo cargó en Jesucristo para que éste lo llevara y lo pagara en la cruz. En su libro Cuando Dios llora, Stephen Sties y Johnny Erickson Tada hacen una paráfrasis muy peculiar de la crucifixión de Jesús. Amárrense bien los cinturones para lo siguiente. En un momento dado, durante el transcurso del día, una ráfaga de un asqueroso mal olor sobrenatural se deja sentir. No cerca de su nariz, sino en su corazón. Se siente sucio. Su padre debe enfrentar a su padre en tal estado. Desde el cielo, el padre se levanta como león que ha sido alterado, sacude su melena y ruge en contra del marchito remanente de un hombre que cuelga en una cruz. Nunca antes el hijo había visto al padre mirarlo de tal manera. Ni tan siquiera había sentido el más mínimo soplo de su enfurecido aliento. Pero el rugir hace temblar al mundo invisible y las tinieblas cubren lo que es el cielo visible. El hijo no reconoce esos ojos. Hijo de hombre, ¿por qué te has comportado de tal manera? Has engañado, codiciado lujuriosamente, robado, chismeado, asesinado, envidiado, odiado, mentido, has maldecido, has robado, has desperdiciado tus bienes. Has sido un glotón, fornicaste, desobedeciste, desfalcaste y blasfemaste. Y las responsabilidades que has eludido y los niños que has abandonado. ¿Quién jamás ha ignorado al pobre y se ha comportado como un cobarde y le ha restado importancia a mi nombre?
Has usado tu lengua para ofender. Qué borracho tan miserable y santurrón. Tú que violas a niños pequeños, vendes drogas que matan, viajas en pandillas con otros iguales que tú y te burlas de los padres. ¿Quién te dio la valentía para falsificar los resultados de unas elecciones? Instigar revoluciones, torturar animales y adorar demonios. ¿Acaso no termina la lista? Romper la unidad familiar, violar vírgenes, actuar con presunción, ser un alcahuate, comprando el favor de los políticos, practicar la extorsión, grabar películas pornográficas, aceptar sobornos. Han incendiado edificios, perfeccionado técnicas terroristas, fundaste religiones falsas, participaste en el tráfico de esclavos, disfrutando cada bocado y jactándote al respecto. Odio y desprecio cada una de estas cosas en ti. La repugnancia que siento por todo lo relacionado contigo me consume. ¿Acaso no sientes mi ira? Por supuesto, el Hijo es inocente. Él es la esencia misma de la perfecta inocencia. El Padre así lo reconoce, pero entre ambos existe un acuerdo y lo inconcebible ahora debe llevarse a cabo. Jesús ahora será tratado como si fuera personalmente responsable por cada pecado jamás cometido. El Padre observa mientras su más preciado tesoro, la imagen misma de su propio ser, se hunde en un mar de pecado. La ira de Jehová en contra de la humanidad, la cual ha sido almacenada a través de los siglos, explota en una sola dirección. El Hijo fija su mirada en aquel que no puede ni lo hará venir en su ayuda o responder a su clamor. Termina la cita. Lo que hemos visto hasta ahora se resume en ese himno titulado Azotado y abatido. Azotado y abatido, vedlo en el madero hoy. Es Jesús el rechazado por el hombre y por su Dios. Es el Hijo prometido de David, mas su Señor. Por su Hijo Dios ha hablado, por el Verbo Salvador. Ved y escuchad sus gritos. ¿Se había visto pena así? Le dejaron sus amigos, le afrentó boca vil. Manos malas le abusaron, sin socorro se encontró, pero el más penoso azote la justicia se lo dio. Los que excusáis pecados y tenéis en poco el mal, en la cruz ved vuestra culpa en su horrenda realidad. Fíjate en el sacrificio por impíos Él murió. Es el Salvador ungido, Hijo único de Dios. He aquí por los perdidos, el socorro fiel sin par. Cristo el Salvador, la roca en que podemos descansar. El Cordero inmolado quita el mal del pecador. No será avergonzado confiando en el Señor. Al acercarte a la mesa del Señor, número uno, considera la gravedad y la seriedad del pecado. Muchas veces nosotros miramos al pecado no con la misma seriedad que Dios lo mira. Pero Dios mira al pecado como algo tan serio, pero tan serio. Desde una mentira que llamamos blanca hasta adulterio o asesinato. Es algo tan serio para Dios que es algo que Él no puede simplemente dejar eso así. La justicia del Dios que es 3 veces santo demandaba que la deuda del pecado debía ser saldada. ¿Y a qué alto precio, hermanos? Todos esos horribles sufrimientos
que mis palabras se quedan cortas en describir. Todos esos horribles sufrimientos que Jesús experimentó fueron causados por el pecado, no suyo, sino nuestro. Como dijo John MacArthur, no debemos entretenernos con los pecados por los cuales Cristo murió. No debemos entretenernos con los pecados por los cuales Cristo murió. Número 2, al acercarte a la mesa del Señor, considera la grandeza de su amor. Si bien es cierto que la justicia de Dios demandaba que la deuda del pecado debía ser saldada, no es menos cierto que su amor proveyó el perfecto sustituto para que nosotros no sufriéramos el castigo que merecíamos y disfrutáramos las bendiciones que no merecíamos. C.J. Mahaney dice, ¿no te basta con eso? No escatimé la vida de mi propio hijo, lo deformé, lo desfiguré y lo molí por ti. ¿Qué más podría hacer para convencerte de que te amo? Considera la grandeza de su amor. Hermanos y amigos, Jesús no quiere nuestras lágrimas de pena, pero Jesús sí merece nuestras lágrimas de amor. Número 3, toma el pan y bebe la copa con un corazón sinceramente arrepentido de todos tus pecados y confiando en Jesucristo como Salvador. Él es aquel a quien Dios ha señalado para que llevara nuestros pecados y pagara el precio de nuestra reconciliación. Él es aquel en quien Dios está satisfecho. Su obra sigue siendo eficaz hasta el día de hoy y lo seguirá siendo hasta que todo el pueblo de Dios sea glorificado para no pecar nunca más. Así que toma y come y bebe la copa y del pan con un corazón sinceramente arrepentido y confiando en Jesucristo como Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por este recorrido que hemos tenido. Ciertamente no hay palabras que puedan describir y hacernos experimentar todo aquello que Jesús sufrió por nuestros pecados. Pero en tu palabra, tú nos has dejado aquello que puede acercarnos a la cruz de tal manera que podamos ver y sentir hasta cierto punto lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tu palabra, oh Señor, no es vana. Por lo tanto, sí creemos que ella obrará en los corazones y producirá aquello para lo cual tú la has enviado. Es nuestro deseo, como decía al principio, nuestro anhelo y expectativa, que al salir de aquí amemos más a Jesucristo y aborrezcamos más el pecado. Dios, Señor, permítenos ver muchos eunucos venir a la salvación. Permítenos ver muchas personas que todavía no te conocen contemplar tu gloria manifestada en la cruz de Jesucristo y ser transformados. Es algo que no podemos hacer, pero es algo que tú puedes hacer y te pedimos que así hagas. En nombre de Jesús. Amén.